El Gobierno Nacional habilitó el regreso a clases presenciales en las universidades de todo el país, pero depende de los gobernadores, Mario. Sí, claro, y depende también del Ministerio de Educación, porque la resolución administrativa 1995 de este 2020 lleva la firma de Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, y del Ministro de Salud, quien es González García, pero tiene que dar conformidad el Ministerio de Educación en base a los protocolos que han ido presentando las diferentes universidades de todo el país, y por supuesto también la potestad de las decisiones las tienen los gobernadores, porque hay que ver la situación particular de cada uno de los distritos, si es que corresponde o no, en qué fase se encuentran, si se puede volver a la presencialidad. No obstante ello, y a la espera de esa resolución, las universidades, como decíamos, han ido presentando protocolos desde el mes de mayo, que lo vienen haciendo, de cómo trabajar de modo presencial, porque no sabíamos en qué momento esto podía llegar a activarse. Podía ser en junio, podía ser en agosto, bueno, ya estamos casi a fin de año. Por tanto, más allá de lo que tiene que ver con cuestiones técnicas, precisas, de lo edilicio, del distanciamiento, tiene que ver también con la actividad académica. Ya prácticamente se ha cerrado todo. Quedan algunas mesas, nada más, algunos globales, mesas de exámenes, y también algunas prácticas profesionales. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Cuyo quedan algunas prácticas en algunas carreras y también algunas actividades de laboratorio, por ejemplo en la UTN, donde no se ha podido directamente, en algunos casos, dictar la clase, porque son talleres. Se grabaron algunos videos, se hicieron algunas transmisiones vía streaming de parte de los docentes, pero la práctica en laboratorio tiene que ser allí, puntualmente. Por ello es que están evaluando de qué forma volver, una vez que se tenga la resolución, en base a los protocolos que presentaron, qué actividades priorizar y cuáles son las acciones que van a llevar adelante. Por supuesto va a haber mucho menos alumnos, mucho menos docentes en los edificios, pero tienen que tener todo listo y resolución en mano. Nosotros además, hablamos, Mario, me imagino que esto va a impactar también en el transporte público, en el caso de volver, y eso lo debe evaluar también el gobierno. Claro, el gobierno provincial. Ver en qué condiciones está el transporte público de cada uno de los distritos, qué movimiento tiene y de qué forma se van a movilizar. De todas formas, son pocos los alumnos los que van a ir de modo presencial. Ya prácticamente, como decíamos, está todo cerrado. Quedan algunas cosas. Por ejemplo, en la UTN, hablamos con el decano de la Facultad Regional Mendoza y nos decía más del 90% de los exámenes ya se tomaron todos de modo virtual. Queda muy poco, pero así todo tienen que volver. Ya de mayo que tomamos los primeros exámenes finales en forma virtual, hoy estamos en este último, la semana pasada, llegamos al 92% de materias que se ofrecieron para exámenes virtuales. Pero queda un resto, que son 20 y pico materias que no se pueden podido tomar. Esas son las que vamos a priorizar en el principio, para que los alumnos puedan formalizar el ciclo cursado. Lo mismo con las clases de laboratorio. No se han podido hacer. Ya algunos profesores vienen, ellos filman online y transmiten las clases de laboratorio en el momento. Entonces los alumnos del otro lado preguntan y ya las dan por cumplidas. No todas, pero algunas va a haber que hacerlas presenciales. Clases presenciales lo veremos el año que viene, según cómo venga la cosa, y lo que tengamos que preparar, porque la verdad es que tenemos que adecuar la facultad. De hecho, hemos preparado esa puerta que está ahí para hacer el ingreso por ahí, y esta puerta que está acá, por el otro lado el egreso, porque no se pueden cruzar, hay que delimitar adentro, poner guías para que no se crucen en ningún momento, que haya poca circulación. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado. La verdad que tuvimos que pasar de la presencialidad a la virtualidad de un día para otro. Requirió mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque los profesores tenían preparado el material para darlo en el aula y no es lo mismo darlo virtual, tuvieron que capacitarse en las plataformas. Fue una tarea al principio muy pesada. Yo creo que esto ha sido un gran aprendizaje y va a dejar mucho para nosotros. Y si me preguntás qué creo que puede pasar el año que viene, yo creo que el año que viene va a ser un mix entre algo de presencialidad y virtualidad. Lo que se puede hacer virtual lo seguiremos haciendo virtual, porque no vamos a poder llenar las aulas como las llenábamos este año, que teníamos un alumno pegado al lado del otro. Vamos a tener que mantener alguna distancia, un buen tiempo va a durar esto. Ya se están preparando para el año que viene, Para un buen tiempo. Sí. No solo el año que viene, incluso hasta 3 años están analizando de que puede llegar a perdurar esto, de hacer el mix. De todas formas, es interesante esta posibilidad de que ya se haya aprendido, se tenga cierta experiencia con la virtualidad e ir avanzando también en ese sentido. Porque, a ver, por allí no es tan necesario ir todos los días a cursar. Eso se están planteando, digamos, en todo el mundo, me imagino, claro, en materia de educación. Bien, en el trabajo, en todos los ámbitos. A ver, a nivel de costos familiar, en cuanto a los edificios de las instituciones, pensar en menos contaminación. Bueno, hay un montón de razones por las que, en tiempo también, tiempo de traslado. Claro que sí.
gastos. Claro. A ver, hay, por ejemplo, una estudiante que está en una carrera avanzada en la UTN, por ejemplo, tiene internet en su casa. Sí o sí lo tiene que tener para poder avanzar con el estudio. Te ahorras en combustible si es que vas en tu propio vehículo, ahorras en transporte público pasajero si tomas el micro, ahorras en comida, en gastos que se te genera por ir, cuando podés algunas cátedras llevarlas de modo virtual. Para los docentes también, para las universidades también. Bueno, hay que ir evaluándolo, es positivo ver este punto de vista que dice Balaco, podemos ir avanzando en un mix de virtualidad y presencialidad, y por un buen tiempo, ir aceitando el mecanismo para que esto ya se instale y quede de esa forma, porque ya esa postal que teníamos de las aulas llenas, con los alumnos uno pegado al lado del otro, alumnas chicas en algunos casos, ya no la vamos a ver más. No la vamos a ver en el corto plazo, por el escenario en el que nos encontramos, por la coyuntura, pero de aquí pensando al futuro ya no tiene demasiado sentido que estemos todos amontonados en un aula. ¿Cuándo podés seguirlo de modo virtual? Y ya de algún modo los docentes se han ido adaptando. Y ya también va a venir una nueva generación de docentes que ya están más familiarizados con el contexto virtual, por tanto no va a ser tan complejo avanzar por ahí. Lo que sí será complejo es adaptar el edificio, lo decía Balaco, ya, la semana que viene o la próxima. Hablamos con la responsable de Seguridad e Higiene de la UTN Facultad Regional Mendoza y esto decía. Esperamos la autorización una vez que los protocolos estén aprobados. La idea es poner todo en regla, tenemos que hacer acondicionamientos edilicios, es decir, señalética. Además hacemos indicación también para la gente que vaya a asistir, para que conozca el protocolo a la hora de ingreso. Tenemos nuestro protocolo también interno que ya está aplicado con una declaración de salud que darán todas las personas que ingresan. Dependiendo de esa naturaleza de la actividad, la cantidad de personas que vayan a asistir, es como se va a dar el procedimiento también. Lo que tenemos pensado en las aulas es, primeramente, asegurar la ventilación, que es lo fundamental, y hemos reducido la capacidad del aula al 50%, ¿sí? En algunos casos menos. En el ingreso tenemos disponibles dispensers de alcohol, hacemos desinfección de calzado. No hemos dispuesto cabinas sanitizantes porque no están recomendadas y no están autorizadas, digamos, por una autoridad competente, por lo cual eso está descartado por el momento. Sí hacemos control de temperatura de ingreso y estamos planeando también incorporar oxímetros para medir el nivel de oxigenación. Y después en las aulas instalaremos kits de desinfección, que esos están estipulados también en los protocolos. Y posterior a eso también residuos, canastos de residuos para que puedan depositar allí tanto guantes como barbijos descartables que vayan desechándose y que requieren también una disposición final específica.